Minas de oro, militares y cemento. Bolívar, el nuevo epicentro de tensión en Venezuela. Pilares de la transición y cronograma electoral. La presión llega al CNE. El negocio del día después, ex jefe de la CIA instala operaciones en Venezuela. Les contamos. Tu dosis matutina de noticias y análisis comienza ahora en Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 10 de junio de 2026. La jornada arranca marcada por un paro nacional del sector educativo de 24 horas en reclamo de salarios dignos y mejoras laborales. Una protesta que podría impactar a escuelas y universidades en todo el país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. El estado Bolívar atraviesa un momento de creciente agitación, reportes extraoficiales de operativos militares en el sur de la región minera y reclamos por restricciones en el despacho de cemento. María José Prado con los detalles. Movimientos de la Fuerza Armada y de grupos armados organizados mantuvieron bajo tensión al sur del estado Bolívar. Reportes de la organización SOS Orinoco de monitoreo señalaron inspecciones a plantas de procesamiento de oro en el Callao, fuerte actividad militar en el kilómetro 88 y Las Claritas, donde se habría buscado recuperar el control de áreas estratégicas dominadas por estructuras irregulares, así como movimientos de resguardo de grupos criminales en El Dorado ante posibles acciones en su contra. El límite debe establecerse en el momento en que la acción militar deja de estar dirigida exclusivamente a objetivos de seguridad y comienza a influir de manera directa en la producción, distribución, comercialización o disponibilidad de bienes y servicios. La función principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la defensa y la seguridad, no regular mercados ni determinar condiciones económicas. Si una medida de seguridad genera efectos económicos indirectos, estos pueden ser aceptables cuando son proporcionales, temporales y necesarios para enfrentar una amenaza específica. Sin embargo, cuando las decisiones militares terminan condicionando quién puede producir, transportar o vender determinados bienes, se corre el riesgo de sustituir competencias que normalmente corresponden a autoridades civiles. En un Estado democrático, la conducción de la política económica debe permanecer bajo control de instituciones civiles sujetas a mecanismos de rendición de cuentas y supervisión pública. La polémica comenzó cuando cargamentos de cemento destinados al sur del estado fueron retenidos pese a que, según empresarios afectados, estaban pagados y contaban con toda la documentación necesaria para su traslado. Tras la presión gremial, la Corporación Socialista del Cemento devolvió la mercancía retenida. La primera consecuencia suele ser una distorsión del mercado. Cuando se limita la oferta de un producto esencial, puede producir escasez, incremento de precios, aparición de mercados informales y dificultades para el abastecimiento de la población. Esto afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Desde el punto de vista institucional, existe el riesgo de que la población comience a percibir a la Fuerza Armada como un actor responsable de problemas económicos que originalmente no le correspondían. Esto puede erosionar la confianza ciudadana en una institución militar y genera tensiones entre civiles y militares. Además, cuando las Fuerzas Armadas intervienen en áreas económicas, pueden surgir cuestionamientos sobre la transparencia de las decisiones, los criterios utilizados para imponer restricciones y la ausencia de controles propios de la administración civil. Todo ello puede debilitar la separación de funciones entre instituciones y afectar la legitimidad tanto de las políticas públicas como de la actuación militar. Sin embargo, la Cámara de Industria, Producción y Comercio Gran Sabana denuncia que los códigos del sistema SACPRO continúan bloqueados. La medida mantiene paralizadas a 17 empresas cementeras y afecta además a comerciantes de Tumeremo y El Dorado, limitando el suministro regular del material. En términos generales, las decisiones que afectan directamente a los mercados locales deberían corresponder a autoridades civiles con competencias económicas definidas por la ley. Estas instituciones poseen la formación técnica, los mecanismos de supervisión y la responsabilidad política necesaria para evaluar los efectos económicos y sociales de sus decisiones. Las Fuerzas Armadas pueden colaborar proporcionando información, apoyo logístico o asistencia en situaciones excepcionales, como emergencias, conflictos o desastres naturales. Sin embargo, cuando asumen funciones regulatorias permanentes sobre actividades económicas, se corre el riesgo de militarizar decisiones que requieren análisis económico, participación de distintos actores y control democrático. La experiencia internacional demuestra que una clara separación entre funciones militares y funciones económicas contribuye a fortalecer el Estado de Derecho, mejorar la confianza institucional y garantizar que las políticas económicas responden a criterios técnicos de interés público, más que a consideraciones de seguridad o control territorial. Ahora, una comisión empresarial buscará reunirse con la SODI Bolívar para exigir explicaciones y la reactivación de los despachos, en un estado donde coinciden minería, comercio y construcción. La discusión ya no gira únicamente sobre el cemento, sino sobre hasta dónde puede extenderse la influencia militar en actividades que impactan directamente la economía local. Tu voz también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela. El estado más grande y rico de nuestro país vuelve a ser noticia combinado por el conflicto minero, los despliegues militares y una controversia empresarial. Pero, ¿qué crees que está en juego en Bolívar?
seguridad, economía o poder? Participa, haz sentir tu opinión en nuestras plataformas digitales, te leemos en la emisión estelar. A pocas semanas de lo que consideran será el vencimiento del mandato de Delcy Rodríguez, representantes sindicales acudieron al CNE para exigir la convocatoria de una nueva elección presidencial y la renuncia de todos los rectores del organismo. Los manifestantes aseguran que la falta de un cronograma solo aumenta la incertidumbre política en el país. Juliana Palmar nos amplía. A menos de un mes para que se cumpla el plazo que establece la Constitución para una presidencia encargada, la Coalición Sindical Nacional acudió al Consejo Nacional Electoral para exigir un cronograma claro que permita la elección de una nueva autoridad en la presidencia de Venezuela. Mira, vamos a solicitar cronograma electoral. Queremos que el CNE, como ente rector del Poder Electoral, se pronuncie definitivamente con un cronograma electoral. Y si no cumple con sus funciones, entonces vamos a exigir la renuncia definitiva de Elvis Amoroso y de todo el cuerpo de rectores. A la convocatoria también se sumaron representantes del movimiento estudiantil de universidades vinculadas al oficialismo. Los manifestantes exigieron el cumplimiento del artículo 234 de la Constitución, que contempla un periodo máximo de 90 días prorrogable por una sola vez para una presidencia encargada. Queremos la destitución de Elvis Amoroso, queremos la destitución de todos esos rectores criminales que se burlaron de la necesidad del pueblo venezolano, rechazando un resultado a favor de la democracia. Hoy como juventud, como coalición, como estudiantes, pero ante que todos como venezolanos exigimos un cronograma electoral que nos lleve a unas elecciones en las cuales los resultados sean respetados. Tiene un significado político bastante profundo, y más en el contexto que vive actualmente Venezuela. Primero que todo, pues un desplazamiento del conflicto, ya que las luchas políticas tradicionales deja de ser una disputa exclusiva entre los partidos y los élites de los partidos políticos, y se traslada ahora directamente a la base social de los trabajadores, a la sociedad civil, a los sindicatos, que sin duda también tienen un componente político. La transversalidad de la crisis, por supuesto, se pone en evidencia, ya que la exigencia de la democracia no es una consigna meramente abstracta e ideológica, sino que está íntimamente ligada a la realidad de una crisis económica, de los salarios dignos, de las condiciones de vida y de los servicios que actualmente se viven en el país. Los sindicatos sostienen que transcurrido más de 5 meses desde la captura de Nicolás Maduro, aún no se ha activado el mecanismo para elegir a su sucesor. Según su interpretación, el próximo 3 de julio vence el periodo establecido para la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, sin que el CNE haya anunciado una fecha para la elección presidencial. ¿Qué implicaciones constitucionales y políticas tendría que el 3 de julio se alcance sin que el Consejo Nacional Electoral haya convocado elecciones presidenciales? Consultamos con nuestro analista. Llegar al 3 de julio sin unas convocatorias para elecciones y una reestructuración del CNE definitivamente nos va a profundizar en una fricción institucional y social en el país, muy grande con consecuencias de estabilidad política bien significativas. Entre esos, habría una radicalización del conflicto social laboral que la van a encabezar, por supuesto, los sindicatos por presión de base, y que se dispararían paros prolongados, protestas callejeras. Tendríamos todo eso en mayor intensidad, unificando de alguna manera el descontento que, asociado a lo salarial y con lo político, existe en todo el pueblo de Venezuela. La presión sobre el Consejo Nacional Electoral aumenta. Para este miércoles, la sociedad civil está llamando a una manifestación pacífica en las sedes del CNE para exigir la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales, en la que advierten que el próximo 3 de julio vencería el plazo constitucional. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Tras el manifiesto de Panamá, la oposición venezolana busca transformar la unidad política en una estructura capaz de impulsar una transición democrática. El reto no es menor: enfrentar a un chavismo que ha demostrado habilidad para ganar tiempo y evitar definiciones electorales. El informe con Quique Frías.
En una Venezuela post-Maduro, la oposición unificada en torno a la plataforma unitaria empuja una estructura y estrategia sociopolítica producto del recientemente creado Manifiesto de Panamá para no solo desalojar al chavismo de un poder ejecutivo que ha ocupado por más de 25 años, sino aportar a una transición que ayude en la reconstrucción del país tras años de una dura y cruda crisis. La palabra que hoy define el momento político es tener certeza del camino de la transición democrática en cuanto a tiempos y la orientación. De acuerdo con el dirigente político Juan Carlos Caldera, el manifiesto articula tres pilares fundamentales, también definido como trípode democrático, para las próximas conversaciones con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. María Corina Machado como liderazgo nacido de las primarias. 1. Edmundo González Urrutia como símbolo del voto presidencial de 2024. 2. Y la plataforma unitaria como bastión político y negociador para concretar el cambio. Y el objetivo, actuar bajo una conducción común, pero ese liderazgo logrará resultados conversando con un régimen chavista habilidoso para ganar tiempo, torcer decisiones y sostenerse en el poder. Sí, sobre la negociación nada está asegurado, obviamente, pero a diferencia de otros procesos y otros momentos de negociación, este es un momento inédito por lo que ocurrió el 3 de enero, lo cual hace un papel protagónico y fundamental de los Estados Unidos en una nueva negociación. Y en este contexto, elecciones. Un tema recurrente entre la sociedad venezolana es acudir a las urnas para votar por una nueva autoridad presidencial. Quien tiene el sartén por el mango del futuro de Venezuela sin duda es el gobierno de Estados Unidos luego del 3 de enero, pero tanto chavismo con intenciones de que Delcy Rodríguez concluya el periodo del Ejecutivo iniciado en 2025, como la oposición, insistiendo en algún momento que se puedan hacer comicios en este 2026, han jugado sus opciones. ¿La plataforma unitaria presionará por elecciones este mismo año o seguirá la estrategia de los tres pasos de la Casa Blanca? En estos momentos toda nuestra acción está enfocada en lograr que en el marco del plan de los tres pasos que ha presentado el secretario de Estado Marco Rubio podamos dar pasos certeros hacia una transición democrática. Y para ello es importante lograr un cronograma político electoral que se inicie con el proceso de escogencia del CNE. También incluye, por ejemplo, todo lo que es el proceso de recuperación del ecosistema de tarjetas, el espacio cívico-político. Los esfuerzos de la oposición democrática venezolana demuestran tener certeza, esta vez en otro escenario país que les da algo de ventaja, con un chavismo replegado, tutelado por Estados Unidos, dividido internamente. Más allá de analizar los tres pilares de la plataforma unitaria, el tiempo dirá si en esta oportunidad, ahora sí, darán los resultados esperados, reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. La recuperación petrolera venezolana comienza a atraer empresas, conocimiento técnico y capital procedente de Colombia. Un movimiento que podría tener consecuencias económicas en ambos países. El reporte con Juan Gutiérrez Gamba. Mientras Colombia debate transición energética y límites a la expansión petrolera, el gremio colombiano comienza a mirar nuevamente hacia Venezuela. Empresas y operadores energéticos buscan aprovechar la reapertura gradual de la industria venezolana en medio de nuevas oportunidades de inversión y flexibilización de sanciones internacionales. El interés crece porque Venezuela necesita recuperar su infraestructura, servicios técnicos y capacidad operativa tras años de crisis en PDVSA. Analistas advierten que esto podría generar una especie de fuga de conocimiento, capital y talento técnico hacia Venezuela, mientras el mercado petrolero colombiano enfrenta incertidumbre por políticas internas y el debate sobre transición energética. Tal vez más importante que un apoyo del gobierno es que las reservas de Colombia son muy bajas, alcanzan solo para unos cuantos años. Entonces yo creo que este factor sería el determinante para que empresas petroleras colombianas tengan un interés muy grande en venir a Venezuela, donde se ha abierto el sector, todo el gobierno y la industria privada, los inversionistas todos están de acuerdo en que se desarrolle al máximo. La reapertura petrolera venezolana ya atrae interés de compañías internacionales, fondos de inversión, empresas de servicios y operadores regionales. Este potencial vuelve a convertir al país en un punto estratégico dentro del mapa petrolero latinoamericano. Un país que puede proveer petróleo, gas, inclusive las energías renovables como la hidroeléctrica, que en el sur de Venezuela, que
Muchas veces se ha enviado electricidad a Brasil y creo que a Colombia también en un pasado ya un poco lejano, pero eso podría reactivarse. Entonces Venezuela puede convertirse en un proveedor seguro y de abundante energía en forma de combustibles fósiles, de energía hidroeléctrica, de gas. Pero algunos analistas no ven esta apertura petrolera como una fuga de capital y conocimiento para Colombia. Consideran que Venezuela tiene su propia infraestructura y el talento necesario para el crecimiento interno. Entonces, en este momento Venezuela lo que necesita es inversión para seguir reactivando la industria y seguir creciendo su producción, lo cual puede hacerse relativamente rápido, hasta 1,5 millones. De 1,5 millones hacia adelante debe haber exploración, otra serie de actividades, no solamente recuperación y mantenimiento. Y eso lo tiene claro y existe el conocimiento técnico disponible en el mundo de venezolanos sin necesidad de traer a los colombianos. Si los colombianos quieren traer inversión, pues ya eso es otra situación diferente. Pero por ahora, en base a conocimiento, los venezolanos tienen suficiente conocimiento. Venezuela vuelve a convertirse en una oportunidad energética para empresas y capital regional. Y mientras Colombia discute cómo reducir gradualmente su dependencia petrolera, el país caribeño intenta reconstruir su economía apostando nuevamente por el crudo, lo que representa un atractivo para experiencia y conocimiento acumulado del otro lado de la frontera. Continuamos con Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento, rápido, claro y directo. En solo un minuto te ponemos al día. ¿Preparan el cambio? Ex jefe de la CIA instala operaciones en Venezuela. La consultora estadounidense Tower Strategy, coliderada por el ex jefe de la CIA en Caracas, Rick de la Torre, y el ex embajador James Storr, abrió una oficina en Venezuela dirigida por el venezolano Gonzalo Fernández Tinoco para asesorar a empresas en la inminente reapertura económica de la nación que posee las mayores reservas petroleras del mundo. Este movimiento comercial ocurre tras revelarse que el gobierno de Donald Trump respaldó temporalmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en la Operación Resolución Absoluta, solo para evitar el colapso institucional y el caos, dejando claro que el liderazgo de Rodríguez es transitorio y, tal como lo dijo de la Torre, será reemplazada en el momento adecuado dentro de la nueva etapa política del país. La ONU respalda primera solicitud de extradición por represión en Venezuela en el año 2014, en un avance judicial calificado de histórico por la Organización de las Naciones Unidas. Un tribunal federal de Argentina solicitó formalmente a España la extradición del ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Efraín Verduto Reyes, convirtiéndose en el primer procedimiento de este tipo por crímenes de lesa humanidad vinculados a las protestas de 2014 en Venezuela. Amparada en el principio de la jurisdicción universal, la medida fue respaldada con fuerza por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la cual reiteró que las muertes, torturas y detenciones arbitrarias cometidas hace más de una década no fueron excesos aislados, sino parte de una estructura de represión sistemática diseñada desde las más altas esferas del poder venezolano, marcando un paso crucial para evitar que las fronteras sirvan de refugio ante la impunidad. Llegamos al final de esta emisión matutina, pero las noticias siguen en desarrollo. Manténganse conectados con nosotros a través de impactosvenezuela.com y @impactosve en redes sociales para actualizaciones de último minuto. No olviden suscribirse al canal de YouTube y activar las notificaciones. Mañana volvemos con más análisis profundo de las informaciones. Soy Mildred Manrique, un placer compartir con ustedes este espacio.